Revolución, en donde analizaremos la obra de Ramón López Velarde a la luz de lo que de él escribió José Emilio Pacheco, que fue miembro de este Colegio Nacional. Esta actividad inicia una colaboración con el Instituto Cultural de México en Washington. Vamos a estar dialogando, miembros del Colegio Nacional, con académicos mexicanos o extranjeros que profesen en los Estados Unidos. De modo que hoy hemos invitado a José Ramón Ruiz Sánchez, que por múltiples razones es el convidado ideal para esta sesión. José Ramón Ruiz Sánchez estudió en la Universidad de Maryland, que junto con el Instituto Cultural de México en Washington fundó la cátedra José Emilio Pacheco. Y al mismo tiempo, en esa universidad donde se doctoró, en Maryland, fue alumno de José Emilio Pacheco, de modo que conoce perfectamente la obra de nuestro querido escritor y al mismo tiempo ahora es profesor de la Universidad de Houston, de modo que creo que es la persona ideal para conversar sobre su maestro, José Emilio Pacheco, y la relación fecunda que tuvo con Ramón López Velarde. Marco Antonio Campos reunió los textos de José Emilio en La lumbre inmóvil, un libro extraordinario dedicado al poeta de la suave patria. Entre sus muchos libros, José Ramón Ruiz Sánchez es autor de Pozos, una obra de ficción fragmentaria, es una obra a medio camino entre el diario intelectual, la autoficción y la fabulación. Al mismo tiempo, ha escrito numerosos ensayos, uno de los más recientes es un libro en donde reflexiona sobre Roberto Bolaño y la repercusión que ha tenido en la literatura latinoamericana reciente. José Ramón, muy bienvenido a esta sesión, estamos contentísimos de tenerte aquí y me parece que vas a iniciar esta sesión leyendo un texto que has escrito exprofeso para nosotros. Sí, gracias a todos. No voy a decir todos y todas porque fui alumno de Concepción Company, quien insiste que el todos abarca. Entonces, si no me regaña otra de mis maestras. Y este texto se llama Ramón López Velarde, algunas lecturas, porque no solo abarco las lecturas de mi maestro, sino algunas que lo precedieron y otras que se inspiran en esta lectura, me parece que fundante y sostenida. Hay que recordar que esos textos los escribió José Emilio a lo largo de décadas, se la pasó regresando a este tema que lo apasionaba. Entonces voy a recorrer algunas lecturas e incluso voy a jugar con algunas apuestas a futuro. Cuenta Palma el joven que su maestro, Tiziano, volteaba los cuadros contra la pared durante semanas enteras para olvidarlos. Así, cuando regresaba a ellos, podía verlos de nuevo y sabía si necesitaba seguirlos pintando y, en tal caso, cómo proceder. Algo semejante sucede con los libros. Sin embargo, quien los modifica, en este caso, no es necesariamente su autor. Es el tiempo el que los va volviendo otros. Así, cuando los encuentra un joven en una biblioteca o una muchacha en los pacientes estantes de una librería de viejo, ya el texto es otro. Es la pasión de estos lectores que se equivocan de maneras maravillosas al leer páginas polvosas, pues lo que intentan es decirse con ellas. Algunos felices libros salen de su purgatorio y entran a esa eternidad relativa que es el canon. Los libros que se repiten en los temarios escolares, que reaparecen en las colecciones que compilan lo mejor de una literatura nacional o en una lengua, las constelaciones de ese sueño que a veces todavía llamamos literatura universal. Ahora bien, el caso de Ramón López Velarde es peculiar, pues primero que nada hay que señalar que El Sol del Corazón se publica en 1932, más de una década después de su muerte,
lo cual lo lleva a ganar su madurez como autor desde la tumba, modificando la trayectoria habitual de la fama pública. En 1942, Javier Villaurrutia aún no cumplía 40 años. Había terminado de preparar El León y la Virgen, la importantísima antología que en una centena de páginas agrupa lo que aún hoy seguimos sintiendo como el núcleo indudable de la obra en verso de López Velarde. En el prólogo de esta antología, que la UNAM acertadamente ha reeditado varias veces, Villaurrutia afirma que el poeta es más admirado que leído y más leído que estudiado. Una admiración sin reservas, una lectura superficial y un contagio inmediato con los temas menos profundos de su obra bastaron para llevarlo directamente a la gloria, sin hacerlo pasar por el purgatorio y menos aún por el infierno, en el que, según confesión propia, Ramón López Velarde creía. Así, el autor que publica su libro final cuando ya no es parte de este mundo, según Villaurrutia, no ha padecido el olvido habitual, sino una adhesión acrítica por parte de sus prosélitos, y añade con énfasis, no de sus discípulos, pues creo que Ramón López Velarde, poeta sin descendencia visible, no ha tenido aún el discípulo que se merece. A lo que se refiere el poeta y crítico es a que de su obra se ha imitado la suavidad provinciana de la piel que la reviste, el color local de los temas familiares y aún el tono de su voz, opaco y lento, con el que gustaba confesar, junto a los veniales pecados, las angustias más íntimas y oscuras que sus admiradores y prosélitos se han apresurado a perdonarle, sin considerar que el espíritu del poeta se expresa precisamente en ellas. Vale la pena aprovechar la apreciación crítica de Villaurrutia para leer algunos versos de López Velarde. Cito de La sangre devota, su libro inicial de 1916, el famosísimo Mi prima Águeda. Mi madrina invitaba a mi prima Águeda a que pasara el día con nosotros y mi prima llegaba con un contradictorio prestigio de almidón y de temible luto ceremonioso. Si bien los personajes son inicialmente típicos, como los encontramos en la crónica costumbrista y en los cromos de los mexicanos pintados por sí mismo, López Velarde no les permite estatizarse en lo típico. Repitamos para paladearlos estos versos. Y mi prima llega con un contradictorio. Quiero llamar la atención a este corte de verso misterioso y perfecto. Mi prima llegaba con un contradictorio. Dice y crea por un instante la imagen del esposo muerto, de la joven viuda o del padre que acompaña a su orfandad reciente. Contradictorio, cuando pasamos al encabalgamiento con el verso siguiente, adquiere otro sentido. Sin embargo, no deja de sorprendernos. Construye una oración donde la originalidad de la expresión es contrapeso perfecto de su exactitud. Ese contradictorio prestigio de almidón que arropa a la prima implica que el muchacho no tiene acceso aún a ropas planchadas hasta la rigidez. Con una economía de medios vertiginosa, sin explicar casi, López Velarde se retrocede hasta el instante en que cobra conciencia de que llevar un cuello de camisa incómodo es un padecimiento deseable en su mundo de provincias. Pero claro, no es esa la revelación que más importa, sino que la prima, en su blanco impecable y su negro cerrado, sin hacer nada más que ser quien era, iba a conmocionarlo. Yo era rapaz y conocía la O por lo redondo, y águeda que tejía mansa y perseverante en el sonoro corredor, me causaba calosfríos ignotos. Por supuesto, la parquedad del poema, su renuncia a la explicación, no es su conquista menos importante, invita a la curiosidad biográfica que Villaurrutia, tentándonos con datos de primera mano, señala como una vía crucial hacia la poesía de López Velarde. Esa atención a la vida se ha convertido en un subgénero robusto en la escritura académica mexicana que en mayor o menor medida ha ocupado a quienes estudian a López Velarde. ¿Quiénes fueron en realidad sus amores? ¿Por qué no se casó con Fuensanta o con M?
¿Con quién se escribía, charlaba, peleaba López Velarde? ¿En qué lenguas leía? Pronto se pasa de su oscilación entre el león, el fervor por Baudelaire y sus mundos pecaminosos, y la Virgen, de ese católico que jamás abandonó su fe y sobre todo sus remordimientos, al territorio abiertamente chismográfico e innegablemente sabroso. Al final de la década de los 60, un joven de 30 años recibe una beca para completar un libro sobre modernismo y aprovechar las bibliotecas de Inglaterra. El joven se llama José Emilio Pacheco y su libro ahora lleva el título Antología del Modernismo Mexicano. Medio siglo después de su primera edición, la antología sigue siendo una obra imprescindible, tanto por los poemas que colecciona como por el prólogo y las introducciones a cada uno de sus autores. Entre las muchas iluminaciones que ofrece este libro, quiero concentrarme por ahora en su concepción del modernismo. Dice José Emilio, nuestro siglo XIX comienza en los 80. El modernismo tiene que cubrir en 40 años el camino que la literatura europea recorrió en una centuria. Ser al mismo tiempo romanticismo, parnasianismo y simbolismo. Tres modalidades que, si en Europa fueron sucesivas y excluyentes, son tres caras del mismo fenómeno aquí. La revolución romántica del siglo XVIII, cuyas consecuencias aún no terminan y reaparecen con nuevas características en el arte de nuestros días. Leo, por poner un ejemplo, los alejandrinos de este cuarteto de Mi corazón se amerita, coleccionado en el libro de 1919, zozobra. Mi corazón leal se amerita en la sombra, placer, amor, dolor, todo le es ultraje, y estimula su cruel carrera logarítmica, sus hábitas mareas y su eterno oleaje. Aquí habla un yo que parece más romántico que el de nuestros románticos del XIX, que lo son, aunque no de la manera que tendrían que ser si existiera lo que un crítico reciente ha llamado metarromanticismo. Un yo cuyo corazón es la sinécdoque de su ánimo y también un monstruo simultáneamente íntimo y ajeno. Éxtimo, dicen algunos lacanianos. Su hastío destila el spleen de Baudelaire y de Poe. Que su carrera sea, además de cruel, logarítmica, ya es un logro que no está al alcance, sino de los más cumplidos maestros del fin del siglo XIX. Pero el logro mayor es ese verbo reflexivo que sirve como anáfora al inicio de cada estrofa del poema, al decir, mi corazón leal se amerita en la sombra. López Velarde formula un misterio memorable. Ameritar es tanto hacer méritos como justipreciarlos, pero el uso único y una vez más perfecto de la partícula reflexiva genera esa oscilación que ya no es la mera vibración muscular del latido, sino el pendular indecible entre la ternura metafórica y agradecida y el asco y la vergüenza que nos causan nuestras entrañas al exhibirse. Para este romántico, el corazón es un símbolo sin dejar de ser un músculo. Pero estos logros, como vio el mismo José Emilio Pacheco en un texto escrito para conmemorar, pensando los 50 años de La Suave Patria, el gran poema de 1921, dice esto: ha pasado ya medio siglo. Hoy, como entonces, vivimos al día y de milagro, pero el escenario de La Suave Patria ya no existe. El poema nos sigue fascinando y aún nos parece de excepcional valor artístico porque representa la fantasmagoría de lo que no vivimos, de lo que no podemos recordar, el homenaje a lo inmemorable mediante lo pasado de moda, hubiera dicho Walter Benjamin. La Suave Patria no inicia la tradición de poesía nacionalista, cierra con el brillo cegador de un sol poniente la gran aventura del modernismo. Este texto, como dijo Juan, coleccionado en La Lumbre Inmóvil, ese volumen que armó Marco Antonio Campos, complementa la afirmación anterior. Si ya el modernismo es una síntesis de las maneras de ser románticos que se experimentaban en Europa,
en la longue durée, que prefieren críticos como el italiano Mario Prats, hay que agregar que la mayor contribución de López Velarde fue acrisolar los poderes de la panoplia modernista, que estudió y comprendió como muy pocos, renunciando primero a los excesos del ornato. Además de usarlos para rememorarse, para explorar en verso los tormentos de sus desesperaciones carnales, López Velarde convierte la suntuosidad del modernismo en la paleta con la que reinventa una provincia en la que ya había dejado de vivir y cuya característica más afortunada era precisamente esa distancia irrecuperable. ¿De qué manera reinventa y clausura el modernismo, no solamente mexicano, sino hispanoamericano, López Velarde? ¿Qué sucede cuando la rigurosa gimnasia de todas las métricas que había instituido Rubén Darío renuncia al inventario de materiales dominados por lo suntuoso, lo exótico, y se sustituyen las mitologías de dioses muertos por la católica que el yo de cada poema vive? López Velarde permite los hallazgos musicales. Su poesía marca la última cumbre de la rima y de adjetivación que abren las puertas a prácticamente todo el resto del siglo XX. Nos permiten volver a ver un paisaje que esperaba, pero no había sabido encontrar su tono. Un recorrido muy veloz por los grandes momentos del paisaje en la poesía mexicana del siglo XIX permite entender la grandeza de lo que lleva a cabo López Velarde. Pienso, para empezar, en el cubano José María Heredia, cuando inaugura la mirada romántica en el inicio de su célebre En el Teocalli de Cholula. Desde la cima de la pirámide, de la que por cierto ha borrado la Iglesia Católica, contempla los valles fértiles y a los volcanes a los que apostrofa, lo que lo transporta, en la segunda versión del poema, a un pasado, pero no un pasado propio, sino histórico, el del esplendor horrendo mesoamericano. Esta misma alianza de paisaje e historia tendrá otros frutos. El más memorable, acaso, la profecía de Cuauhtémoc, de Ignacio Rodríguez Galván, en que el personaje prehispánico tiene voz, donde se produce el diálogo que en Heredia no se producía. Pero el paisaje como presencia tendrá que esperar a los poetas que sobreviven el momento inicial de la Academia de Letrán y aparece tanto en las escenas urbanas de la musa callejera de Guillermo Prieto como ya en tanto naturaleza en el poeta de la siguiente generación, el gran alumno de Ignacio Ramírez, Ignacio Manuel Altamirano, en cuyos idilios ya aparece una naturaleza mexicana con nombres mexicanos. Ya no es un pecado decir mango, mamey, etc. Ya poco antes de López Velarde, al arranque del modernismo, aparece una ciudad moderna en la literatura de Manuel Gutiérrez Nájera. En La Duquesa Job, la convivencia cosmopolita de lenguas extranjeras permite la inolvidable estrofa: toco, se viste, me abre, almorzamos, con apetito los dos tomamos, un par de huevos y un buen bistec, media botella de rico vino, y en coche juntos vamos camino del pintoresco Chapultepec. El último gran poema que hay que incluir aquí es desde luego El idilio salvaje, de Manuel José Otón, que maravilló al joven Alfonso Reyes cuando lo oyó leído de viva voz y que se publicó póstumamente en 1906. Mucho antes de que Raymond Williams publicara su tratado clásico El campo y la ciudad, donde explica que el campo, la naturaleza tal y como la entendemos, presupone y deriva de nuestras experiencias urbanas, López Velarde entiende que sus paisajes provincianos tienen como condición de posibilidad para cantarlos el exilio. Por eso se coloca justo en medio de Otón y de Gutiérrez Nájera, a cuyos espíritus consagra su libro inaugural. Este equilibrio es uno de los muchos con los que se juega López Velarde. Cito, por ejemplo, La Saltapared, porque también quiero leer algo del Son del Corazón. Volando del vértice del mal y del bien, es independiente la Saltapared, y su principado la ermita que fue granero después. En estos versos de arte menor, dedicados a esta ave matemática que es su emblema, se puede ver el más importante de los equilibrios a los que apuesta López Velarde, el que logra, para que brillen con la misma intensidad
los paisajes evocados y las herramientas poéticas de las que dispone la voz para convocarlos. La música que logra, al cortar arriesgadamente un verso en fue, el primero en hacerlo es precisamente el Heredia del Teocalli de Cholula, para rimarlo apretadamente con después. Los versos de 6 sílabas no son un capricho, sino el correlato métrico del vuelo a cordel de la saltapared. Nada en esta poesía es meramente su aspecto exterior, sino que llega siempre filtrado a través de lo entrañable. López Velarde entiende cómo convertir lo individual de una cotidianidad abandonada en su infalible fantasma necesario. En otras palabras, en lo que queda, pertinaz, como la estela de lo que se ha perdido. A esto se refiere la feliz fórmula, posesión por pérdida, que tanto le gusta a Juan. Precisamente la nación debe pensarse obedeciendo a esta lógica. La positividad geográfica es el territorio, su aparato político, el Estado. En cambio, si seguimos al filósofo japonés Kojin Karatani, nación es el conjunto de las opciones a las que se ha renunciado para llegar al momento actual. Pero la nación no es solamente una nostalgia que se puede y acaso debe abandonar. Su ámbito es al mismo tiempo el repositorio de los afectos, sin los cuales el Estado resulta un páramo inhabitable de reglas. Por supuesto, esto que Karatani llama nación es lo que López Velarde pone en escena insuperablemente como la suave patria, ampliando su ámbito no solo a nuestros héroes de la derrota y a las injusticias que aún aguardan a ser remediadas o cuando menos reconocidas. López Velarde entiende que las potencias que nos permiten querer este desastre muchas veces dependen de maneras de decir. Por supuesto, no voy a recitarles el poema, ya lo han hecho muchos, ¿no? Entre ellos el recordado Fernando del Paso en la Cámara de Diputados, si no recuerdo mal, un cortometraje que vi hace algunos años. Pero en general se olvida en las clases que el poema está lleno de ribetes irónicos, de alusiones bíblicas que caracterizan, además, que el efecto de la voz no esté cantando a la patria, sino apostrofándola. Y es que la literatura de López Velarde siempre está llena de sorpresas que aguardan a quien relee, a quien vuelve a ella después de décadas. Por eso quiero terminar volviendo a Villaurrutia. En su ensayo, como recordarán, desaira las aspiraciones de leer, por ejemplo, a Herrera y Reisig como una influencia en López Velarde, prefiriendo en su lugar a Lugones, y colocando por encima de Lugones tanto a la Biblia, sobre todo al Antiguo Testamento, como a Baudelaire. Sin embargo, me parece mucho más interesante el procedimiento que inventó Borges en Kafka y sus precursores, publicado un año después de la muerte de Villaurrutia. Hoy ya es posible leer una verdadera constelación de modernistas cuyo núcleo incontestable es Ramón López Velarde. En su libro reciente de la intimidad y en su capítulo para el volumen sobre poesía mexicana que editó para Cambridge, junto con Ana Nogara e Ignacio Sánchez Prado, el poeta Luis Vicente de Aguinaga ha pensado tanto al padre Alfredo R. Plasencia, a Rafael López, a Enrique González Martínez, a Luis G. Urbina, a Francisco González León y naturalmente a Manuel José Otón como los integrantes más visibles de esta constelación. En cuanto a los verdaderos discípulos, los que la imaginativa hondura de sus lecturas y valentía de sus traiciones hacen dignos de este nombre, quiero arriesgar algunos. Tablada, que entiende muy pronto el enorme logro de López Velarde, es el primero de sus epígonos, uno de los muchos imitadores que fallan en su intento por robar, el verbo por supuesto es de T.S. Eliot, el fuego sagrado de Ramón López Velarde sin lograrlo. Sin embargo, en 1956 aparece Pedro Páramo y allí Rulfo muestra el envés de los mundos añorados. Lo que pasa con quienes en lugar de marcharse se quedan y con lo que se queda, esos tiliches de los que habla, cuando todos se van, cuando los que se marchan llevan consigo sus vidas y el encanto que tenía la vida en esos pueblos que no aprenden a ser ciudades. En Comala está la patria, pero no suave, sino escalofriante, que aguarda apenas debajo del Edén subvertido.
Si uno lee El sapo del bestiario de Arreola, por cierto incluido en una de nuestras interesantes antologías de poesía, se reencuentra allí con el corazón que se amerita. Del mismo modo, se debe leer Alta Traición de José Emilio Pacheco como un homenaje inteligentísimo a la suave patria. Seguramente no tendríamos Esto es lo que acontece de Sabines ni 1930 Vistas fijas de paz sin la sensibilidad que nos ha heredado López Velarde. Pero no quiero terminar tan lejos, sino ya en este siglo. En 2004 aparece una brillante novela de un tal Juan, este mismo Juan Villoro, que aún no cumplía 50 años. En El Testigo no solamente tenemos a un profesor, cuyas iniciales son, por cierto, JB, que de pronto se encuentra atrapado entre los fuegos de quienes quieren beatificar a Ramón López Velarde y aquellos que prefieren mantenerlo terreno y carnal. El elemento más brillante de la novela es que su protagonista no solo estudia a López Velarde, sino que lo deviene. Su regreso a México, después de años de vivir en Europa, es precisamente una transposición del retorno maléfico a un Edén subvertido por el narco y la decepción democrática. Intuyo, ya en el momento presente, que la atracción que la prosa ejerce en los poetas jóvenes de más talento nos legará, más pronto que tarde, una lectura renovada y brillante del Minutero, donde aparece este fragmento célebre y sibilino que leo hoy como profecía de nuevas lecturas. Pero mi hijo negativo lleva tiempo de existir. Existe en la gloria trascendental de que ni sus hombros ni su frente se agobien con las pesas del horror, de la santidad, de la belleza y del asco. Aunque es inferior a los vertebrados en cuanto a que carece de la dignidad del sufrimiento, vive dentro del mío como el ángel absoluto, prójimo de la especie humana, hecho de rectitud, de angustia, de intransigencia, de furor de gozar y de abnegación. El hijo que no he tenido es mi verdadera obra maestra. Muchas gracias a José Ramón Ruiz Sánchez por este espléndido repaso de la poesía de Ramón López Velarde y todas las intersecciones que ha hecho con sus antecedentes y con autores posteriores. Gracias también por esa generosa alusión a mi novela El Testigo, que pretende ser no solo una evocación del poeta, sino también y sobre todo una recreación de las muchas personas que lo han interpretado e incluso, como tú muy bien señalabas, de quienes lo han sobreinterpretado. Porque creo que podemos convenir en algo, Joserra, y es que López Velarde se trata del poeta más y mejor estudiado de nuestra tradición. Juan José Arreola decía: es increíble lo que este muchacho, que solo vivió 33 años y escribió durante unos 10, nos ha metido a todos a nivel de la interpretación, de la elucubración, todas las discusiones intelectuales que llegó a suscitar. Y José Luis Martínez decía que México, país de díscolos, se ha puesto de acuerdo en muy pocas cosas. Una de ellas es la pasión por López Velarde. Octavio Paz le dedicó un ensayo que se llama precisamente El camino de la pasión. Gabriel Said lo ha interpretado de manera luminosa y algunos de sus contemporáneos lo justipreciaron desde el principio, como Javier Villaurrutia, que tú mencionaste, un poco más joven que López Velarde, o José Juan Tablada, al que él veía como un maestro y como hasta cierto punto un mentor. Recientemente no han dejado de aparecer libros sobre López Velarde, lo cual no deja de ser sorprendente, porque parecería que todo está dicho y tú mismo acabas de demostrar que sigue habiendo mucho que decir, ¿no? Ítalo Calvino señalaba que un clásico es aquel que nunca deja de decir lo que tiene que decir, y es el caso fecundo de López Velarde. Entre las obras recientes que podemos mencionar están los libros de Ernesto Lumbreras, que hace todo un recorrido por el López Velarde urbano, de Fernando Fernández, que se encarga sobre todo de el cuidado que deberían tener las ediciones de López Velarde, que todavía no contamos con una edición fija, definitiva, canónica. Víctor Manuel Mendiola estudió La suave patria con sus múltiples
alusiones, decía José Emilio Pacheco, tu maestro, que las alusiones de López Velarde son tan ricas como las de Góngora. Por momentos parece un poeta muy llano, muy directo, pero por otros es un autor lleno de alusiones muy complejas. Y recientemente también Marco Antonio Campos ha escrito un libro que es un diccionario personal para acercarse a López Velarde y que presentaremos próximamente también en esta sala. Entonces, estamos pues ante un autor del que parece que se ha dicho todo e incluso se ha investigado su vida personal de tal manera que el propio José Emilio Pacheco decía: has caído en manos de la policía judicial literaria, ¿no? Es terrible lo que hemos hecho contigo. Dice: yo también pertenezco a esta cadena de chacales que queremos saber todo de ti, porque realmente la pasión que suscitó el poeta es extraordinaria y no podía ser de otra manera con una vida como la de él, muerto a los 33 años, proféticamente escribió: la edad del Cristo azul se me acongoja, poco antes de morir. Un poeta que nunca tuvo una casa, que no conoció el mar, que se enamoró de 4 mujeres que le correspondieron, al menos 4, que le correspondieron y sin embargo le correspondieron afectuosamente, pero ninguna se quiso casar con él y todas murieron solteras. Entonces esto ya es como una figura digna de inscribirse en la leyenda. Para continuar un poco el diálogo, quisiera retomar algunas cosas de las muchas que has dicho y me pareció muy interesante lo que mencionabas respecto a La suave patria, que dices que no es un poema que inicie la tradición nacionalista, ¿no? De acuerdo con el propio José Emilio Pacheco, él señala que el borrador teórico de La suave patria es este texto en prosa que se llama Novedad de la Patria, ¿no? Y en donde él invita a que entendamos México de una manera más íntima, más personal, no a partir de las grandes proclamas de los héroes, de las consignas de bronce, de los monumentos, sino de lo que somos más genuinamente a nivel de una pertenencia sensible. Y eso es lo que va a desarrollar en La suave patria. Y el propio José Emilio Pacheco decía: no es un poema épico, es un poema lírico, y agrega algunos detalles significativos y casi reveladores. Hay elementos, por supuesto, que tienen que ver con nuestra historia, incluso elementos de carga política fuertes, ¿no? Como el famoso dístico que tiene que ver con el petróleo y que en tiempos del huachicol vale la pena recitar, ¿no? Que dice: el niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo, ¿no? Esta riqueza tremenda que tiene México y que al mismo tiempo puede ser diabólica. También nos habla de Cuauhtémoc, ¿no? El único héroe a la altura del arte para López Velarde. Pero básicamente nos dice José Emilio Pacheco, es un poema que tiene, por ejemplo, muchas alusiones cristianas, ¿no? Señala 7 concretamente: el pan bendito, la higuera de San Felipe de Jesús, la cuaresma opaca, la respiración azul de incienso, las palmas del Domingo de Ramos, el ave que taladra en el hilo del rosario, ¿no? Y por supuesto el ya mencionado Niño Dios, ¿no? Entonces es una evocación cristiana, criolla, de la provincia, y que tiene que ver con esta evocación sensorial. Me interesó mucho lo que dijiste comparando el uso de la descripción de lo natural en López Velarde con una transición que me parece significativa en la literatura mexicana y que tiene que ver con el tránsito del siglo XIX al XX, que es el paso de la poesía del paisaje a la poesía de la naturaleza, ¿no? Son cosas distintas, ¿no? La celebración del paisaje casi como una especie de jardín del Edén, ya sea intacto o ya sea tocado por la mano del ser humano, y por otra parte, en cambio, la naturaleza en bruto. Tú apuntabas, creo que con mucho tino, al gran maestro decimonónico de Ramón López Velarde, que es Manuel José Otón, con el Idilio salvaje, cuyo título general es En el desierto, ¿no? Entonces ahí también hay una idea bronca de la naturaleza. Entonces, ¿cómo ves tú en este poema, ojalá nos puedas decir un poco más, la ruptura de la idea de lo nacional codificada, que esto se prestó a muchos
equívocos, porque estamos celebrando los 100 años de la fundación de la Secretaría de Educación Pública en este ciclo. José Vasconcelos, fundador del Colegio Nacional también, mandó editar desde su cargo como secretario de Educación 60,000 ejemplares de la revista El Maestro con La Suave Patria. Se decretaron 3 días de luto nacional y quizá ahí empezó un equívoco de que era un poema nacional, patriotero, y sin embargo tiene que ver con esta imagen muy peculiar de la patria que tú mencionabas. Entonces me gustaría que hablaras un poco más de esta noción de nación, naturaleza en López Velarde y La Suave Patria. Creo que hay varias cosas. Bueno, es en efecto, o sea, cada regreso produce su particularidad. En este caso, me interesa sobre todo cómo todo lo que evoca López Velarde carece de una presencia positiva. Todo pertenece a ese mundo de la evocación. Entonces, la naturaleza no es ese dato bruto, sino es algo que ya viene de todo el proceso romántico, es siempre el paso por un sujeto. Y esto me parece importante. Ahora, lo que para mí resulta fundamental, lo que resulta muy importante es regresar a la nación de otra manera. Regresar a la nación, como sugiere Karatani, como aquello por lo que no optamos. Y en ese sentido preciso, La Suave Patria es un poema nacionalista, pero de esa nación fantasmal, de esa nación íntima, de esa nación que es muy individual, que no es posible monumentalizar, cuyo gran cantor es López Velarde. Ahora, hay que recordar la estructura teatral de La Suave Patria. El poema en sí mismo contiene su declamación. Y eso crea un pliegue que para mi gusto es irónico. O sea, el hecho de que el poema no esté presentado, sino representado, lo cambia radicalmente, ¿no? La patria, La Suave Patria, es algo necesariamente performativo, algo que se tiene que poner en un escenario, que se tiene que repetir, y cada repetición, recordemos con Marx, ¿no?, genera diferentes tonos, ¿no? Por supuesto, esto me parece muy importante. Ahora, entre el campo y la ciudad está el pueblo, está la pequeña ciudad, está esta ruina que aparece en ese poema breve, esbelto de La Salta Pared. Entonces, me parece que estas cosas las tenemos que tomar en cuenta contra la positividad heroica y monolítica, las cuarteaduras de la ruina. Y creo que eso creo que eso es lo que nos permite, nos invita, hace que López Velarde siga teniendo lectores jóvenes que llegan y entienden que ese poeta está hablando de su presente, no del presente del principio del siglo XX, sino de este presente del principio del siglo XXI, como señalaste en algunas ocasiones, ¿no? Creo que la fortuna de López Velarde es esas alusiones perdidas que le gustaba decir a José Emilio, como a Monsiváis, esas obscuridades, a veces gongorinas, a veces bodelerianas, esos vocabularios, esos usos, a veces cultos y a veces provincianos y a veces indistinguibles, ¿no? A veces el uso anticuado es en realidad un uso alambicado que proviene de nuestras más rancias tradiciones de la lengua, permite capas de interpretación y capas de consumo donde cada lector encuentra a su López Velarde. Sí, es muy interesante lo que dijiste en tu texto, de que en el poema La Suave Patria, López Velarde apostrofa a la nación, es decir, se dirige a ella: sé fiel a tu espejo diario,
tu superficie es el maíz. Él está hablando a la patria, lo cual hace que el poema sea, como tú dices, performático, representativo, es una declaración, una declamación hacia la patria, pero también lo vuelve más íntimo, porque está dialogando de tú a tú con la patria, le habla de tú. Eso es muy importante en una época en que la patria era algo inmarcesible, ¿no? Era algo lejano, divinizado. Entonces esta cercanía es muy interesante. Y José Emilio Pacheco habla también de una categoría que me parece significativa ahora que está de moda la discusión sobre la desmasculinización del lenguaje. Él dice que realmente esta patria es una matria. ¿Por qué? Porque es mucho más íntima, mucho más próxima y se llama la suave patria. Es decir, no es la del himno nacional que nos invita a la guerra y a morir con valor y con honor, sino por el contrario, nos invita a ese mundo recoleto que asociamos sobre todo con la madre, que es una alacena con compotas, ¿no? Los juguetes, ¿no? El tren va por la vía como aguinaldo de juguetería, las cosas mínimas que acaban en la cocina, ¿no? Patria vendedora de chía, ¿no? Un país que se define por la venta de semillas, ¿no? E incluso también estas descripciones de la naturaleza que mencionábamos es muchas veces la naturaleza avistada desde el terreno doméstico, desde su natal Jerez o Zacatecas o San Luis Potosí, Aguascalientes, donde estudió, para ver el relámpago verde de los loros, ¿no? Que pasan por ahí. Entonces, creo que esta entrañable cercanía con la patria tiene que ver también casi con una pasión erótica, lo dice también Pacheco, y con un cambio de género, una sexualización positiva de la patria. Y esto me lleva a otro tema esencial para López Velarde, que es la tensión profunda entre la carne y el espíritu. Él hablaba de sus funestas dualidades y decía de manera irónica que como buen católico le iba muy bien con el credo, pero muy mal con los mandamientos. Entonces era mejor para profesar la fe que para cumplirla. Pero hay algo mucho más fuerte en su poesía que las confesiones de un católico arrepentido. Creo que en buena medida el éxito de sus poemas tienen que ver con esta dualidad que finalmente han estado en la fractura moral de los mexicanos durante tanto tiempo, la pugna entre el principio del placer y el principio de la realidad, como diría Floyd, entre el deber y la pulsión instintiva, ¿no? Y yo creo que ahí juega cartas muy fuertes José Emilio Pacheco para cerrar, Ramón López Velarde, para cerrar, como decía José Emilio Pacheco, de manera espléndida la poesía modernista mexicana. Es el último modernista, pero que entiende psicológicamente el deseo de otra manera, a tal grado, dice Pacheco, que se postula como verdugo de sí mismo. Es su crítico más severo. Entonces celebra a la mujer que no puede alcanzar y al mismo tiempo celebra a la mujer que puede perseguir con dedos maniáticos desastre. Y entre ambas, la que puede tocar y la que solamente puede desear, hay una contradicción profunda, ¿no? Entonces yo creo que ahí también tenemos esta poesía que de alguna manera inauguraría las tribulaciones del deseo en la modernidad mexicana. No sé qué piensas de esto. Yo creo que tienes toda la razón. Hay un pasaje en el que López Velarde dice que él no puede pensar sino a través de la mujer. Solo puede pensar sensorialmente, sexualmente, eróticamente, y creo que esto va a ser clave para poetas como Paz, por ejemplo, que ahora vive su momento de purgatorio, ¿no? Pero yo creo que esto que fue absolutamente crucial en nuestro siglo XX, esto que fue fundamental para el mismo Villaurrutia, que es otro poeta que disfraza intelectualmente su propia sensualidad. Siempre recordemos que el crítico está haciendo autobiografía escondida, ¿no? Es fundamental, ¿no? Ahora, hay que recordar también cómo al ser el que cierra el modernismo mexicano, siguiendo a José Emilio, es el que cierra el romanticismo mexicano, y el primer romanticismo mexicano, qué bueno que mencionaste el himno nacional, es de una colectividad compacta.
El primer romanticismo mexicano no se aboca tanto al yo, sino a un nosotros. Pensemos en después de los asesinatos de Tacubaya o en el mismo himno nacional. Es un plural, es mexicanos, ¿no? Entonces, contra lo que aprendemos en la escuela, contra nuestra noción recibida del romanticismo, ese primer romanticismo es colectivo y compacto, es muy nacionalista y después existe un nacionalismo del yo, ¿no? José Emilio también dice que gracias a que poetas como Manuel M. Flores dijeron lo que dijeron, López Velarde tiene el permiso de expresarse, ¿no? Con este riesgo. Entonces, creo que lo que hace es también invitarnos a releer nuestro romanticismo, a entender en qué lugar del romanticismo mexicano está ese yo partido, ¿no? Creo que, por ejemplo, en Manuel M. Flores está mucho más en sus cartas a Rosario de la Peña que en su poesía, que es un poco más parecida a su tiempo que una expresión íntima. En cambio, en estas cartas tan íntimas, ya enfermo de sífilis, otra vez un amor que no puede lograrse, encontramos un texto maravilloso para leer desde López Velarde, ¿no? Es una vez más esto, decir, tengo el deseo, pero ya no tengo la posibilidad, hay una imposibilidad para realizarlo. Entonces creo que este yo partido es absolutamente crucial, ¿no? Y está hacia adelante, ¿no? Y está hacia atrás. Hay una serie importantísima de textos. La colección memorable de José Emilio se llama El principio del placer, ¿no? Que están bajo esta égida de lo freudiano, de la prohibición que marca el camino del deseo. Entonces creo que es muy, muy, muy importante, ¿no? Este pensamiento erótico que en lugar de buscar un pensamiento puro, formal, muy exactamente filosófico, debemos seguir el camino de un pensamiento sensual, ¿no? De un pensamiento siempre atravesado, alimentado por lo erótico, por lo sensorial y por las imposibilidades que esto le dictan. Sí, sobre lo sensorial recuerdo lo que decía Bernardo Ortiz de Montellano, ¿no? Que en ese verso donde López Velarde se refiere a su juventud sin Baudelaire, sin rima y sin olfato, Bernardo Ortiz de Montellano, miembro del grupo de contemporáneos, interpretaba olfato como malicia literaria, no tener olfato literario. Y Javier Villaurrutia, que ha citado tanto y también, dijo, no, el olfato de López Velarde es verdadero, tiene una enorme cantidad de alusiones a lo que solo ocurre en gran proximidad, porque de los 5 sentidos, junto con el tacto, el olfato es el sentido de la proximidad, y entonces él nos habla continuamente desde una sensualidad que ha sido ya olida, lo cual es realmente muy próximo, y a veces logra confusiones extraordinarias porque es sensual y místico al mismo tiempo, ¿no? Respiraré como se aspira en un devocionario un perfume de místicas violetas, ¿no? Es decir, el cuerpo de la mujer convertido en un devocionario, pero donde las violetas, porque es un devocionario, son místicas, pero que él la quiere respirar con ese aroma. Entonces esta confusión, ¿verdad?, del espíritu y la carne en unos cuantos versos. Yo creo que eso también tiene que ver, sin duda alguna, con el impacto que López Velarde ha tenido entre sus muchos lectores. Se nos está acabando el tiempo, José Ra. Invitamos a las personas que nos acompañan, si tienen alguna pregunta, algún comentario, que nos las hagan llegar, por favor, al sitio del Colegio Nacional en colnal.mx. Y quisiera, para concluir, retomar lo que dijiste al principio de tu texto. Me gustó mucho que decías que el canon
es una eternidad relativa, ¿no? Es decir, nadie ingresa para siempre en la posteridad. La posteridad es algo que está siempre en discusión y la gente que está viva pues no sabe lo que ocurrirá con su posteridad. Por eso Oscar Wilde decía, hasta ahora la posteridad nunca ha hecho nada por nosotros, ¿verdad? Porque no nos ayuda nunca en vida, ¿no? Entonces, creo que esto nos lleva al origen mismo de tu ponencia, que es cómo el tiempo, es decir, la lectura y la relectura, modifican a los escritores. Recordemos que hubo contemporáneos muy importantes de Ramón López Velarde que no lo consideran un gran poeta. Enrique González Martínez, que era una figura muy importante en su tiempo, lo consideró un poeta muy menor. Alfonso Reyes tuvo un larguísimo contencioso con Ramón López Velarde y hay todo un texto extenso de José Emilio Pacheco sobre esto. No todos los contemporáneos lo apreciaron en su momento, pero muy pronto empezó a tener otro tipo de lectores. ¿Cómo ves tú en el panorama de los años, en esta perspectiva del tiempo que tú mencionabas, los cambios fundamentales de López Velarde? Hay cosas muy complejas de interpretar, alusiones a la Biblia, a la tradición católica, alusiones a la poesía, juegos de palabras. El propio Gabriel Said dijo algo que es muy revelador, dijo que no quiso López Velarde ser un poeta popular porque quería hacer carrera política, quería ser funcionario, y si tenía demasiado éxito como poeta, le iba a ir muy mal como político. Ahí está el caso, por ejemplo, del general Vicente Riva Palacio, que era un defensor de México contra la invasión francesa y escribió unos poemas de amor sumamente interesantes, pero dijo, ¿cómo yo, general, con aspiraciones probablemente de presidente, voy a firmar esos poemas? Y les puso un seudónimo de mujer, Rosa Espino, ¿no? Entonces el propio López Velarde trató de protegerse, de no tener tanto éxito, y podemos decir que fracasó en eso, porque tuvo muchos lectores, pero ¿crees tú que lo seguirá teniendo más allá de estas alusiones que quizá para lectores contemporáneos son cada vez más difíciles? Déjame, te contesto desde uno de los ámbitos que nos convoca hoy, y es ¿cómo leen mis alumnos, esos mexicanos del Gran México, ¿no? A veces nacidos de este lado del Bravo, a veces del otro lado del Bravo, pero que descubren una herencia cultural muy importante a los 18 o 19 años y encuentran voces que les interesan mucho, que les dicen mucho, de repente dicen, esto que dice mi abuela está aquí, ¿no? Entonces, yo creo que López Velarde es un diferente poeta para diferentes edades, ¿no? López Velarde, en efecto, resulta opaco, decía José Emilio, que requiere de una enorme colaboración de los lectores, y es así. Pero yo pienso que el poema es algo que se lee en conjunto, es algo que, como decía Alfonso Reyes, todo lo sabemos entre todos, ¿no? Entonces, mientras se produzcan grupos que hagan el trabajo de leer el poema, mientras no intente un muchacho sin las herramientas adecuadas enfrentarse con estos textos a solas, López Velarde seguirá teniendo lectores. ¿Por qué? Porque es un poeta que nos habla sobre el siglo XXI, que nos habla sobre estas dualidades funestas que nos atraviesan y que al mismo tiempo que nos reúnen, que nos requieren de los demás. Entonces, creo que si en un salón de clases donde no todo el mundo habla español con perfección y demás, se puede requerir a los lectores y al final acaba uno, el profesor, siendo premiado con esta atención, López Velarde seguirá teniendo lectores, porque también habla de esos mundos expulsores. La región donde creció López Velarde es una región expulsora, ¿no? Muchos de nuestros alumnos en los Estados Unidos provienen de esta región de Aridoamérica.
Entonces es también importante, o sea, el decir, yo vengo de un pueblo así, el pueblo donde yo nací ya es una ruina, ya no podemos regresar en las vacaciones, tuvimos que traernos a mi abuelita. Esto genera un nuevo ámbito de lectura para López Velarde y me parece importante. Es fascinante lo que dices, Joserra, esto que mencionabas, que a los alumnos tuyos en Estados Unidos les recuerda ese mundo perdido, la patria que sus padres tuvieron que dejar, la tierra de la abuela, y esto me remite, y creo que es una buena manera de concluir, a una de las ideas favoritas de tu maestro José Emilio Pacheco, que es cierto encanto que puede dar la literatura y que es la nostalgia de lo que no se tuvo. Muchas veces pensamos que la nostalgia solamente opera por las cosas que nosotros perdimos, pero misteriosamente la literatura, y en especial la de Ramón López Velarde, puede convocar este misterio. Nos hace que extrañemos ese país que es nuestro y que no tuvimos nunca. Muchas gracias por habernos escuchado. Con nosotros en esta sesión. Nos han llegado muchas preguntas, muchos comentarios. Agradecemos a todas las personas que han estado con nosotros. Nos pregunta alguien por qué no invitamos a Marco Antonio Campos, que es el compilador de La Lumbre Inmóvil, los textos de José Emilio Pacheco sobre López Velarde, y sí ha sido invitado, pero para otra ocasión. Nuestro compañero Vicente Quirarte está organizando un coloquio sobre la literatura de Ramón López Velarde, más específicamente vinculado con su ejecutoria literaria, y Vicente Quirarte ha invitado a Marco Antonio Campos. Yo tendré la suerte de presentar el diccionario personal que ha hecho de la poesía de López Velarde, una de las nuevas y fecundas interpretaciones de su obra. Angie Saldaña hace una pregunta que está dividida en dos. Dice, esa identidad intimista en la poesía de Ramón López Velarde, a través de los epítetos y las metáforas brillantes, tiene que ver con el simbolismo del modernismo, y que con él se une a la etapa madura no solo de un poeta, sino del propio movimiento. Es la primera pregunta, que por supuesto es muy interesante. En su antología del modernismo, José Emilio Pacheco concluye precisamente con la figura de Ramón López Velarde. López Velarde se consideraba discípulo indirecto de Rubén Darío y discípulo muy directo de Amado Nervo. Es quizá nuestro último poeta modernista y en esa medida nuestro primer poeta moderno. Con mucha fortuna, Hugo Gutiérrez Vega lo llamó el padre soltero de la poesía mexicana. En López Velarde hay muchas alusiones a la estética modernista, los jardines nocturnos, la sensación crepuscular, la elegancia decadente de fin de siglo. Al mismo tiempo es un poeta que no es ajeno a la métrica ni a la rima, pero que tiene por momentos versos libres, pero tampoco es un poeta que esté exclusivamente en el verso libre, es decir, es un poeta que está en una bisagra, concluye el modernismo e inicia la modernidad. Creo que en ese sentido se trata de nuestro primer gran poeta, con más autoridad que yo. Miembros de este colegio como Vicente Quirarte o Christopher Domínguez Michael podrán hablar de la ejecutoria ya propiamente poética de López Velarde, pero por supuesto que esta condición histórica de haber pertenecido postreramente al modernismo y haber abierto nuevas rutas lo convierte en un poeta único en su época y en la historia de nuestra tradición. Y luego pregunta también Angie Saldaña, ¿será que el secretismo o lo inconfesable que tenemos como mexicanos nos identifica perfectamente en su poesía y solo los mexicanos intuimos lo que es eso? Bueno, es una reflexión interesante porque todas las tradiciones tienen clásicos que operan fundamentalmente hacia adentro de una tradición, es decir, escritores que circulan con mucha fuerza dentro
de un campo cultural, pero no rebasan esas fronteras. López Velarde tuvo la fortuna de ser traducido por Samuel Beckett, uno de los mayores autores del siglo XX, aunque se trató de un encargo que recibió Beckett, y los especialistas que han analizado esas versiones las consideran muy afortunadas. Sin embargo, a pesar de haber sido vertido por Beckett, pues no es muy conocido en el campo de habla inglesa, y escritores tan significativos como Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares memorizaron poemas de López Velarde, entre ellos La suave patria, lo admiraban muchísimo, pero no fue moneda corriente que López Velarde cautivara a muchos otros autores latinoamericanos. Ha habido intérpretes de otros países como Marta Canfield, nacida en Uruguay y que vive en Italia, que tiene un libro extraordinario de decodificación de la poesía de López Velarde, pero su fortuna básicamente ha estado dentro de nosotros. Ahora, lo que nos dice Angie Saldaña es interesante. Se debe la suerte de López Velarde a ese secretismo, a ese gusto por lo inconfesable tan propio de los mexicanos. Bueno, yo creo que hay muchas culturas que se mueven en la ambigüedad, pero creo que ella pone el dedo en la llaga. Creo que es interesante reflexionar que López Velarde se encuentra siempre entre polos extremos, entre una doble tentación, el espíritu, la carne, la transgresión y el deseo, la espiritualidad por otro lado, y de esas tensiones surge una poesía excepcional. Entonces hay elementos no confesados o incluso inconfesables en López Velarde. Cuando él dice que le va muy bien con el credo y muy mal con los mandamientos, nos está diciendo: yo soy muy bueno para profesar la fe, pero no para cumplirla. Algo pues que es bastante propio de muchas culturas, y la mexicana, con todos sus valores entendidos, sus dobleces, su barroquismo virreinal que todavía no ha dejado nuestra mentalidad, pues yo creo que se aviene mucho a esta manera tan dual de ver el mundo. Se quejaba López Velarde de sus funestas dualidades, pero por otra parte las ejercía maravillosamente. La literatura está hecha de paradojas, ¿no? Te quejas de que una persona no te haga caso, pero eso te permite escribir el mejor poema que puedes escribir sobre un amor perdido. Entonces, en López Velarde, esas dualidades que le parecían funestas también fueron muy productivas desde el punto de vista literario. Nos dice Elsa Fabiola Maya Alfaro: excelente acercamiento que nos lleva a López Velarde, una gozosa invitación a la relectura. Rodo Reyes, también muy amablemente, dice: pareciera que López Velarde se reinventa, renace en cada lectura que hacemos, incluso en la relectura. Yo creo que esto es una manera pues muy diestra de expresar lo que nos ha traído el poeta, no solamente las ganas de leerlo, sino por supuesto también de releerlo. Y concluimos con un comentario, pregunta que nos manda Adriana Carrión, y dice: ¿por qué creen ustedes que López Velarde sigue despertando otras lecturas si desafortunadamente se le consideraba un poeta no triunfante de la revolución? Bueno, fue un poeta no triunfante y fue un poeta triunfante. El destino póstumo de un artista está hecho de malentendidos, de convenciones que se comparten y que no necesariamente expresan lo que fue. López Velarde fue maderista y en esa medida triunfó con Madero. No obtuvo especiales ganancias de esa cercanía porque Madero le dio un puesto muy menor y además duró muy poco tiempo en la presidencia y fue una figura trágica. Luego no aceptó la dictadura de Victoriano Huerta, se fue de la Ciudad de México en ese momento, y el hecho de que él no haya sido cómplice del dictador permitió también
que posteriormente se acercara al gobierno de Carranza. Hay que recordar que Venustiano Carranza tuvo una extraordinaria política exterior e invitó a numerosos escritores a formar parte de ella. Es el caso, por ejemplo, de Amado Nervo, que murió en Montevideo siendo representante diplomático de México y tuvo un cortejo fúnebre larguísimo hasta llegar aquí. Entonces Carranza se acercó a numerosos intelectuales, buscó esa proximidad también por estar de acuerdo con su causa. López Velarde, hay que decir que fue bastante crítico de Zapata. No sabemos lo que pensaría hoy el caudillo del sur. Es fácil juzgar con perspectiva histórica a las personas de ese tiempo, pero para él ni Villa ni Zapata eran representantes de interés. Les parecía que representaban una respuesta demasiado bronca, demasiado salvaje, y más bien se acercó a Carranza, y finalmente, a través de la intermediación de José Vasconcelos, Álvaro Obregón se aprendió de memoria la Suave Patria. Según dicen, además era famosa su capacidad mnemotécnica, y decretó 3 días de luto nacional en memoria del poeta recién fallecido, y al mismo tiempo se publicaron 60,000 ejemplares del poema La Suave Patria en la revista El Maestro, de modo que ahí se cimentó la fama de López Velarde. Entonces es ambiguo pensar en su destino en relación con la Revolución Mexicana. No fue un poeta de la Revolución, no escribió de ella. Cuando escribe su poema El Retorno Maléfico, habla de ese mundo de provincia acribillado por la metralla. No fue un político, aunque contendió como candidato suplente por el Partido Católico Nacional a una diputación. Afortunadamente perdió, y estuvo relativamente cerca de los vencedores de la revolución, pero más en la calidad en la que han estado tantos intelectuales buscando una chamba que les permitiera sobrevivir. No sabemos qué hubiera pasado en el futuro. José Emilio Pacheco escribió una hermosa historia contrafactual en donde se imagina lo que hubiera pasado si, habiéndose inventado la penicilina a tiempo, porque se inventó un poco después de la muerte de López Velarde, él se hubiera salvado de la neumonía, hubiera sobrevivido. Le dio clases a Miguel Alemán en la Escuela Nacional Preparatoria. A lo mejor Miguel Alemán le hubiera dado un trabajo importante y se hubiera convertido en un aburrido funcionario. No lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que, sin ser un poeta que hablara de la revolución, sin haber abrazado esa causa más que la de Madero, fue el poeta más leído a partir de la publicación masiva de La Suave Patria, y se dio lugar a otro malentendido, que me parece un malentendido bastante productivo, en el sentido de que se le consideró un poeta nacional sin que lo fuera. La expresión suave patria nos hace pensar en una patria entrañable y más bien femenina. Podríamos hablar de una matria, ¿no? Y en el caso del éxito que tuvo como poeta cívico, pues también nos recuerda José Emilio Pacheco, ¿verdad?, que muchas de las alusiones de ese poeta tienen que ver más bien con el catolicismo, y básicamente se trata de una evocación personalísima, única, singular, de lo que para él representa el país. Pero quizá precisamente por eso, por ser un llamado tan entrañable y genuino a evocar el país por sus riquezas menores y no por sus grandes gestas y sus proclamas y estatuas de bronce, tuvo tanto éxito entre los lectores. Nos han escuchado de muchos lugares. Saludamos a todas las personas que han estado con nosotros. Ayer nos preguntábamos si habría alguien de Jerez. Esto se lo preguntaba como buen historiador Javier García Diego, y hoy le podemos decir a nuestro querido Javier García Diego, coordinador de este ciclo, que nos han escuchado desde Jerez. Muchas gracias a todos los que nos han seguido, y los invitamos a quedarse con nosotros precisamente con el historiador Javier García Diego, y posteriormente con el poeta Vicente Quirarte. Muchas gracias por estar con nosotros.
delineado facial. Cultura y Revolución, a 100 años de la fundación de la SED y la muerte de Ramón López Velarde. Un recorrido por la vida y obra de José Vasconcelos y del autor de La Suave Patria. El legado de Antonieta Rivas Mercado, Nelly Campobello, Diego Rivera y Gabriela Mistral. Educación, poesía, lectura y muralismo. Una época que definió la identidad cultural de México. Conferencias, mesas redondas y una pieza teatral. Del 10 al 14 de mayo, el Colegio Nacional te invita.